Y llegamos a la parte esencial que resume la mayoría de los conceptos de toda la fisiología gastrointestinal. Propiamente sería analizar brevemente algunas generalidades del proceso de digestión y de absorción de los alimentos o de las fuentes nutricias de los individuos. En realidad, cuando nosotros hablamos de este tema, una vez más, y va a ser una constante en prácticamente todo lo que hagamos en medicina, va a poder extenderse de una manera tan amplia que esto es una buena parte de lo que hacen los nutriólogos, obviamente analizado de la mejor manera posible cuando se encuentra con ellos, pero salvo que en el futuro alguien quiera que hagamos una discusión más profunda al respecto, que hablemos de aspectos como la nutrición enteral o parenteral, valdrá la pena hacer algo extra, pero por mientras vamos a quedarnos con las bases. A grandes rasgos nosotros podemos entender por digestión básicamente la reducción o el aprovechamiento de los nutrientes o su conversión de unidades más complejas a una unidad menos compleja. Sabemos a grandes rasgos que el ser humano va a depender de tres grandes fuentes para su alimentación, que van a incluir lo que serían los carbohidratos, que van a ser la mayor parte de la alimentación en los individuos normales, lo que van a ser lípidos, que le va a seguir posteriormente en relevancia, y proteínas, que va a agarrar un tercer plano en este orden. Las necesidades que tenga el individuo van a variar de acuerdo a persona, el peso, la talla, el sexo, la cantidad de metabolismo basal que la persona presente, su actividad del día a día. Sin embargo, durante todo este proceso nosotros hemos analizado básicamente la producción de una serie de procesos que terminan, a final de cuentas, en la etapa del retrete, ¿no? Por si a alguno le gusta ahí cantar ópera, por ejemplo, en el baño. Sabemos a grandes rasgos que, y es un buen recordatorio para tener en esta última parte, que la saliva se produce más o menos un litro y medio por día, o sea, en 24 horas. Los líquidos que produce las secreciones estomacales son más o menos 2.5 litros. Cuando agregamos las secreciones propiamente del hígado, que pues son mayoritariamente los productos de la secreción biliar, unos 500 mililitros al día, y de la producción pancreática 1500, más otros 1500 de determinados niveles del intestino delgado, nos daremos cuenta de lo que hemos discutido prácticamente desde el inicio del año. Hay una gran cantidad de volumen circulando dentro de los individuos, y no solamente pues se limita a sangre. Obviamente no somos, ningún ser humano funcional va a perder estas cantidades de volumen, pues representaría un gran riesgo para la vida y una compresión de los otros compartimentos. Por lo cual, particularmente también a nivel del intestino delgado, se van a absorber hasta 7 litros en promedio al día de todos estos productos que hemos ido generando, ¿no? Todo para que, pues a final de cuentas, llegue a nivel de las heces una cantidad casi insignificante de agua cuando nosotros defecamos, y más obviamente agregando el contenido líquido que aportó la ingesta de agua u otros líquidos en el individuo. Entonces,
Vamos, vamos viendo paso por paso. Hemos mencionado ya prácticamente en otras secciones, por esa razón no es tanto de extenderse ahora, que tanto carbohidratos como lípidos como proteínas se van a absorber en distintos segmentos del tubo digestivo, ya que existen enzimas que van a favorecer su escisión y reducción a unidades procesables por el cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que los carbohidratos, pues, en su manera más individual, pueden considerarse monosacáridos. Podemos existir cuando se aglomeran en dos, van a ser los disacáridos. Incluso puede existir la proporción de más unidades que pueden formar los oligosacáridos, y finalmente podemos encontrar estructuras complejas que no necesariamente son nutricias, como los famosos polisacáridos. ¿Es importante tener esto en cuenta? Sí, mayormente. Por ejemplo, no es tampoco la pretensión una revisión extensa de la histología y la función de cada segmento intestinal, pero vamos a ver qué aporta cada uno de estos temas. A final de cuentas, nosotros tenemos algún representante a nivel de los carbohidratos. Sabíamos que la amilasa, que puede existir tanto a nivel pancreático como salival, va a romper generalmente los enlaces alfa 1,4, alfa 1,6 que puedan tener y generar escisión de los mismos. Si nosotros recordamos las cuestiones ni siquiera de bioquímica, sino de química de preparatoria más básica, sabremos que, por ejemplo, la sacarosa, que es un disacárido, pues va a estar compuesto prácticamente de glucosa más fructosa. A nivel de las vellosidades intestinales, que son esta gran extensión digitiforme, o sea, que tiene forma de dedos, va a servir como el área de absorción de la mayoría de los productos digestivos. Y va a permitir el transporte al interior de la célula para que ocurran todos los mecanismos que nosotros conocemos de bioquímica prácticamente. Rescatable en este punto, sabemos que si atraviesa alguno de estos productos de absorción directamente hacia la célula, considerando que exista algún canal, por ejemplo, algún receptor para estos, vamos a decir que esto se trata de la famosa vía celular. Sin embargo, como ustedes también revisaron, las uniones entre una célula y otra en un epitelio pueden ser a veces muy fuertes, muy amplias. Por ejemplo, pensando en las occludens, por ejemplo. Sin embargo, a veces son un tanto más laxas, y esto permite que también pueda existir el paso de sustancias a este nivel, que es lo que nosotros vamos a conocer como transporte paracelular. Teniendo en cuenta lo siguiente, pues vamos repasando el caminito hasta acá. Podemos procesar cosas como oligómeros de glucosa. Incluso aquí hay una enzima específica que es la glucoamilasa y me va a dar glucosa. La lactosa, por decirlo de alguna manera, por acción de la lactasa, que esto también nos va a llevar a una aplicación muy importante y muy básica también, no es más que el producto de la fusión como disacárido de la glucosa y la galactosa por medio de la lactasa. Vamos entonces a aplicar algunas cosas aquí. No necesariamente todos los productos que tienen naturaleza de carbohidratos
o hidratos de carbono, que también es otra manera de decirlo, van a ser digeribles por el tubo digestivo. Esto normalmente aplica con lo que nosotros conocemos como fibra. Muchas veces tiene mucho que ver con productos de origen vegetal, no es exclusivamente la única fuente que pueden presentar, pero la fibra a grandes rasgos aporta algunas ventajas a la dieta. El detalle de que algo sea un almidón o que no sea tan fácilmente procesable por esto tiene un sentido. Como ustedes saben, mucho del transporte que va a ocurrir en estos canales va a ser llevado por medio de cotransportadores que, por ejemplo, existe el sodio glucosa, existe el sodio fructosa. Este tipo de transportadores existen y facilitan que haya una absorción por medio del movimiento de iones. Pero como ustedes saben, por medio de propiedades bioquímicas como la solvatación, los polisacáridos tienden mucho la propiedad de que si no son absorbidos y todavía contemplan su estructura original y siguen recorriendo este camino sin ser escindidos, pues van a jalar una determinada cantidad de agua. Esto es importante de considerar, más que nada porque algo muy cierto es el hecho de que nuestro intestino es altamente eficiente absorbiendo líquidos. Tan altamente eficiente que un reto que es inherente a ello es que podría absorber tanto líquido de las heces, de la formación de las heces, que a la hora de expulsarlo pues vas a requerir una mayor actividad muscular, niveles mayores de presión dentro de las paredes, podríamos hablar colorectales, y esto puede traer de pura entrada síntomas que ustedes conocen como constipación, ¿no? O sea, si tengo algo pero como que está pues medio duro hacer del 2. Esto puede tener consecuencias, como el hecho de que estos aumentos en las paredes, en la presión de las paredes del lumen del intestino, particularmente en el intestino grueso, generalmente a nivel del área sigmoides, donde se presenta la mayor cantidad de presión, puede hacer que haya unas, ¿cómo podríamos decir? Unas protrusiones a nivel de las paredes, que es lo que normalmente se van a volver invaginaciones de la mucosa desde este punto de vista, que son los famosos divertículos, ¿no? Que no los tienen que conocer todavía a este nivel, pero sí que tiene mucho que ver aquí. Esta clase de procesos inflamatorios que puede desencadenar, porque pues es una agresión al organismo, pues puede promover estados inflamatorios que a la larga, la inflamación por vías que en este momento no es tanto nuestro interés comentar, pero la inflamación crónica puede llevar al desarrollo de una neoplasia, o sea, cáncer, que por eso un factor protector contra el cáncer colorectal, que es súper importante que lo conozcan, más que nada la cuestión de cribaje o screening, como lo prefieran. Puede ser o está menos asociado con personas que tienen una dieta alta en fibra durante pues toda su vida, ¿no? O la mayor parte del tiempo. Estas son algunas de las aplicaciones directas que podemos encontrar a este nivel. No vamos a
no vamos obviamente a olvidar el hecho, no vamos a olvidar obviamente el hecho de que la deficiencia de lactosa o la famosa intolerancia a la lactosa, pues es algo que en realidad pues es un cuadro sumamente común. Entonces vamos a tratar de darle un poquito de sentido desde esta perspectiva, ¿no? Sabemos que a grandes rasgos pues la lactasa va a ser primordialmente la encargada de escindir esto para que pues podamos meterlo al interior de la célula, procesarlo. Eso está bien. Sin embargo, la lactosa, al no ser procesada, va a tener los mismos efectos, va a generar este mismo efecto osmótico, jalador de partículas sólidas. Esto a grandes rasgos pues se va a traducir en que la persona sienta un malestar abdominal. También va a haber, como es un producto que tiende a degradarse de una forma particular, pues va también liberar gases. Estos van a causar distensión de los intestinos y por eso ocurre también el dolor abdominal, porque los intestinos también tienen hay terminaciones nerviosas aquí. Otro detalle que es importante es que pues va a causarles diarrea a los individuos, que incluso podríamos manejarla fisiológicamente dentro del concepto de las famosas diarreas osmóticas, porque hay diarreas de origen inflamatorio, hay diarreas de origen infeccioso, pero pues eso todavía no es tanto lo que queremos hablar hoy. Lo que sí es relevante es por qué la deficiencia de lactosa es un tema tan importante. En general es un cuadro que curiosamente se da más en afroamericanos, más en asiáticos y por alguna razón poco en blancos. Bueno, sin racismo, ¿no? La cuestión es que todos nacemos con cierta capacidad de la lactasa para procesar, pero por ejemplo el concepto de bioquímica más cercano y a lo mejor que escucharon por ahí pero no quisieron entender en su momento, no les llamó tanto la atención, es por ejemplo el concepto del operon-lac, que es algo que vale la pena llegar a recordar, que más que desarrollarlo aquí, pues la idea del operon-lac es que dependiendo de la exposición que tengamos o la necesidad que tengamos de trabajar ciertos productos, nuestro organismo va a seguir produciendo ciertos genes, ciertas proteínas necesarias. Parece que con el tiempo, algo muy común es que los que dejan de tomar leche un rato vuelven a tomarla y ahora la sienten más intolerancia, o puede desaparecer esta función paulatinamente con el tiempo. Es un cuadro de detección clínica asociado con el malestar cuando se consumen lácteos. Curiosamente no pasa con el yogurt porque las bacterias del yogur producen una enzima especial que ayuda a que estos efectos se aminoren, pero pues también puede pasar con quesos y otros productos de interés. Pueden ustedes usar, es tan importante conocer la fisiología que pueden hasta medir el pH del excremento y buscar azúcares reductores y pues también podría darles la pista que están buscando. Esto sería pues un análisis interesante de esto y pues no olvidar que el gran secreto de la leche deslactosada es la mayoría de las veces solamente agregar lactasa a la leche comercial para pues ayudarse un poquito a uno mismo. Esto es una breve revisión de la esencia del procesamiento de carbohidratos. En lo que refiere a las proteínas, sabemos que a grandes rasgos
el proceso no inició en la boca, como es en el caso de los carbohidratos, de forma tenue, sino que empieza a nivel del estómago. Habíamos visto las funciones de la pepsina y todas estas proteasas pancreáticas que abundaban. Y vamos a ver que dependiendo van a quedar distintos dipéptidos, tripéptidos. Entonces, agarra esto una característica más interesante. El hecho es que a medida que también son expuestas las enzimas intestinales con las proteínas, con las proteasas, pues vamos a darnos cuenta que también existen canales que conectan el sodio con aminoácidos, o incluso hay de sodio dipeptidasa o tripeptidasa. Esto es muy importante recordarlo. Es importante saber que las mutaciones a nivel de estos canales son posibles y que, por ejemplo, pueden causar cuadros un poco más floridos, en el sentido de que son raros, son más trastornos como congénitos, como es la famosa cistinuria, que tiene que ver con la incapacidad de la absorción de los siguientes aminoácidos: ornitina, citrulina, arginina y lisina, ¿no? O incluso enfermedades un tanto más raras que van a llegar a ver en el libro, pero no es muy común que vayan a ver en la práctica, como la enfermedad de Harnop, que básicamente va a dejar al individuo una combinación de problemas psiquiátricos con ataxia cerebelosa y síntomas un poco parecidos a la pelagra, que pues lo tienen que ustedes estudiar cuando revisen qué son las deficiencias de niacina. Este tipo de cosas sí que es importante recordar, y pues ver que en este camino por el paso de aminoácidos puede haber incluso paso libre a nivel paracelular, como lo habíamos estado mencionando. Vaya, realmente mencionamos algunas mutaciones muy específicas, muy raras, pero ilustrativas fisiológicamente, de los transportadores que pueden existir. Pero en un caso más normal, sabemos que si la mayor parte de este show depende de las proteasas pancreáticas funcionando, entonces cuadros como la pancreatitis crónica, que habíamos llegado a mencionar en el tema de páncreas exocrino, dale like y comparte, se darán cuenta entonces que va a conllevar a que no haya una producción de esas enzimas, y aunque haya lindas proteínas por aquí, pues poco o nada de diferencia van a hacer en la nutrición del individuo. Otro ejemplo muy característico y que ven mucho en la parte de la fisiología celular tal cual, y es el ejemplo de enfermedad por antonomasia, pues esta mutación a nivel, me parece, del cromosoma 7, a nivel del canal de transmembranal regulador de la fibrosis quística, que va a permitir el paso de cloro para hasta cierto punto ayudar a que las secreciones pancreáticas se vuelvan un poco más acuosas. Es una forma muy simplista de decirlo, pero creo que es el enfoque correcto. Cuando se encuentra mutado, pues va a ocurrir el cuadro conocido como fibrosis quística, que va a tener no solo implicaciones a nivel pancreático, como estamos ahorita denotando, sino pues a nivel pulmonar, que también es ampliamente dependiente de secreciones, pero la esencia sigue siendo lo mismo. Estos niños van a presentar un cuadro desgraciadamente caracterizado por la desnutrición o la malnutrición, porque no pueden procesar las proteínas adecuadamente. Y se va a traducir en un páncreas que
también va a resultar insuficiente para realizar su función. Finalmente, vamos a darnos cuenta que con los triglicéridos, que es lo que más nos importa aquí en cuanto a mecanismo de energía, sin olvidar que el término correcto que deberíamos utilizar todos los médicos, al menos para no quedar mal con los químicos, sería el de triacilgliceroles, que escindidos pues van a dar monoglicéridos. Este glicerol posteriormente puede entrar en vías como la poco conocida, poco mencionada, pero relevante gliceroneogénesis. Eventualmente es tema de otra conversación. Y los ácidos grasos libres, pues lo habíamos visto en algún tema anterior, van a volverse micelas, ya sea que quieran atravesar por el camino del procesamiento hepático biliar, o que contribuyan a la síntesis de colesterol, de fosfolípidos, al entrar al enterocito y volverse parte de los kilomicrones. En realidad son muchas las vías asociadas con esto. ¿Hay algún transportador específico de esto? No es necesario, porque pues hay que recordar que pues esto es una naturaleza lipofílica. Entonces el paso espontáneo a través de la membrana es la posibilidad clave que hay que incluir en el mapa. Entonces también es muy importante la absorción adecuada de grasas, porque el no hacerlo hace que no sea muy diferente al efecto que tiene el no procesamiento de carbohidratos complejos con sus distintos efectos osmóticos. Entonces, la mala absorción de grasa se va a traducir, sí, en diarrea, nada más que va a ser una diarrea con grasa, o sea, podríamos decir hasta amarillenta, y que tiene su término específico, que es conocida como esteatorrea. ¿De qué manera común podemos nosotros encontrarla? Un ejemplo muy básico para ustedes podría ser el hecho de que los trofozoitos de la Giardia lamblia, que luego la van a ver y pues van a ver que sí tiene cara de fantasma. A lo mejor aquí no fue representada maravillosamente, pero lo entenderán. Tienden a aglomerarse en estas partes del intestino delgado y tienden a cubrir la mucosa, por lo tanto obstruyen la superficie de absorción de las vellosidades, por lo tanto la grasa no se absorbe. Por tanto, pues va a generar un fenómeno también de una diarrea osmótica. Curiosamente, la esteatorrea causada por este microorganismo, pues muchas veces le dicen diarrea explosiva, pues entonces pues ya se imaginarán lo que pasa en el baño y cómo llega pues hasta sitios inimaginables. A grandes rasgos y a manera también de recordatorio, hay que saber que los distintos segmentos del intestino delgado tienen alto grado de especialización. Esto quiere decir que secretan distintas sustancias, absorben distintas cosas, o al menos lo hacen en distinta proporción, y es algo que hay que tener muy en cuenta. El duodeno va a producir más la colecistocinina, péptido inhibidor gástrico y el bicarbonato. Pues no hay que olvidar pues la relación clave que tiene esto con el páncreas, con las vías pancreáticas principales. El yeyuno pues no parece que secrete nada particularmente relevante, y el ilion, el péptido YY, que también sabemos que tiene una función en la regulación del hambre, el bicarbonato, pero sobre todo lo más importante que tienen que recordar como detalles es que el hierro se absorbe a nivel del duodeno. Sí es importante saberlo, es muy preguntable.
El yeyuno pues no tiene tampoco la gran cosa por el estilo, pero recordemos la importancia que tiene el ilion para la absorción de los ácidos biliares y la vitamina B12 y la función tan grande que van a tener los ácidos biliares a la hora de favorecer que nosotros tengamos este procesamiento de lo lipídico. Y la motilidad pues va a depender en qué estemos. Si estamos digiriendo, va a ocurrir de nuevo este fenómeno de segmentación, ¿no? Tengo aquí mi bolo alimenticio, pero en lugar de empujarlo ya sea acá, va a haber una constricción aquí, un lado se va a ir más para acá, y así pues va a permitir que haya mayor exposición de el bolo alimenticio, del bolo alimenticio a las distintas porciones del intestino que podrían estar más afines para su absorción. Y no olvidar que a nivel del ayuno, pues lo que va a ocurrir es el patrón motor migratorio y el peristaltismo en condiciones normales. No creo que es a grandes rasgos todo lo que tenemos que decir solamente a manera de introducción. Espero que les haya quedado de una manera más clara, más adecuada. Pues recuerden, esto se hace para apoyarlos, para también difundir interés, cultura y opiniones en estas áreas básicas de la medicina. Y pues si posteriormente también quieren proponer temas de discusión, pues creo que se puede llegar ahí a algún acuerdo dependiendo de los tiempos. Si te ha gustado, por favor compártenos tu like, tu comentario para seguir mejorando y dale buena difusión con tus amigos. Hasta la próxima y suscríbete.